Hablaremos hoy entonces de impuestos extraños que se han cobrado a lo largo de la historia. A veces nos hemos quejado aquí en este programa, incluso durante distintas administraciones políticas, sí, es verdad, del sentido del impuesto. Incluso nos hemos quejado de los bajos impuestos. Sobre todo de eso nos hemos quejado. En fin, vamos a hablar no ya de cómo el impuesto ha ido modificando la civilización, cómo han influido las guerras, las pestes, incluso las historias de mujeres, ¿no? Cuántas veces se han aumentado los impuestos para poder solventar un regalo demasiado oneroso de una favorita real. Bueno, en la historia de los impuestos hubo quienes distribuyeron bien el dinero y también gobiernos cuyos personajes se enriquecieron en relación directa con el empobrecimiento del pueblo. Un ejemplo así tomado al azar podría ser el Egipto de los Ptolomeos, un Egipto que no era egipcio, sino que era griego, más bien griego, porque claro. Los Ptolomeos eran descendientes de Alejandro de Macedonia, ¿no? Bueno, a estos reyes solo les importaba acrecentar la reserva real para emprender conquistas. No existía el concepto del impuesto como ingresando a un erario público, pero tampoco había un erario público. Por ejemplo, las tierras fiscales pertenecían al rey y el rey lo destinaba los fondos a fines públicos, pero en la medida en que esos fines públicos contribuyeran a sostenerlo. Estamos hablando de los Ptolomeos y de los reyes como ellos. No es lo mismo que los reyes de estados más complejos que vinieron después, como el caso de Gran Bretaña, donde también era frecuente. Bueno, en Persia también era así, te cobraban, te agarraban la ruta de la seda y nada alcanzaba a saciar la voracidad de aquellos reyes. Es cierto que con este dinero mantenían un ejército, pero también mantenían los lujos de la corte. En el caso de Persia, lo cito porque Alejandro de Macedonia, cuando llegó allí, dijo que había visto que los perros de la corte comían mejor que el pueblo, y encontró lujo en los palacios, pero ciudades paupérrimas, barrios espantosos y una población que daba pena. En la Edad Media, bajo el régimen feudal, la palabra censo significaba también cierta carga anual que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que se les concedía, o que el señor les concedía. Y entre los impuestos que había algunos extraños que en realidad eran simbólicos. ¿Y que servían para qué? Para denotar que uno tenía el poder. El impuesto históricamente lo cobraba el que podía cobrarlo. Y entonces estos que vamos a mencionar ahora eran cargas u obligaciones un poco exóticas que solo servían para que el señor recordara a sus vasallos quién era el que mandaba. Sí. Por ejemplo, en Bolonia los arrendatarios de los benedictinos debían pagar un impuesto consistente en el humo de un pavo cocido. Se acercaban al señor, destapaban en su presencia el pavo, de manera que pudiera escaparse el humito que éste despedía, y luego se retiraban con el pavo intacto. O sea, lo único que cobraba el señor feudal era el humito, la olfateada. Qué lindo. Te olfateaban el pavo y después se iban. ¿Cuántos recuerdos? Otro. Los vasallos del castellano de Tours-Chabot, en Poitiers, estaban obligados a ofrecerle todos los meses un canario atado por un piolín que lo unía a una carreta arrastrada por 4 bueyes. Bueno, gana de jorobar. Solamente para molestar. El canario no valía gran cosa, pero era muy común también pagar con gallinas. La gallina sí, casi era como una moneda, ¿no? La gallina. Era muy útil, muy a mano. Muchos impuestos consistían en gallinas. Y de esta suerte había muchas distintas clases de gallinas para poder arrimarse al justo valor del impuesto. Gallinas de cuerpo se llamaban, de hogar, de humo, de carnaval. La gallina de cuerpo era aquella cuya pluma servía para hacer colchones. Ya hemos contado aquí que cada vez que el rey de Francia se alojaba en los distintos pueblos por los que pasaba,
Los vasallos del lugar tenían la obligación de proporcionarle almohadas y colchones y por consiguiente gallinas. Y ahí meta gallina desplumada. Era notorio el paso del rey por un castillo porque los patios estaban llenos de gallinas de los campesinos entregadas para hacer colchones y almohadones. Está bien, ¿no? está bien. El rey San Luis, que sería Luis IX, Luis IX de Francia. fue el primero que abandonó este impuesto de las gallinas. En otro orden, dígase que los monjes de la abadía de Saint-Maur-le-Faux sería mejor, eran la excepción a esta clase de impuestos, porque ellos solo cobraban impuestos a base de alimentos, y estos alimentos estaban destinados a mejorar el régimen de los indigentes de su hospital. Por fin uno. Claro, está bien, uno que entendió cómo era la mano, sí. Algunos cobraban cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. El señor, en estos casos, no exigía más, por ejemplo, un conejo que tuviera la oreja derecha blanca y la izquierda negra. Todos andaban buscando conejos de esa naturaleza para no padecer espantosas multas. Claro. Siempre que la cosa entregada consistía en un objeto de ínfimo valor, había que darle por lo menos un cierto sentido simbólico. Casi era como el recuerdo de una obligación, más que la obligación misma. Al duque de Rohan se le entregaban todos los meses 3 huevos conducidos en un carro y descargados por medios de palanca. Bueno, impuesto simbólico. Bueno. ¿Para qué quería el duque 3 huevos mensuales y encima descargados por medio de palanca? Bueno, solo para que se viera, como hemos dicho, que tenía poder. Está bien, está bien. También en momentos de crisis hubo impuestos que tenían un carácter especial. Entonces no entregabas dinero, sino por ahí muebles, utensilios, coches, vasos, bueno, alimentos primarios, llegó el caso, ¿no? Algunos impuestos se pagaban con el trabajo personal, y otros eran ya casi una farsa. En el lago de Gandier, aquellos a quienes el señor arrendaba el derecho a pesca estaban obligados a bailar un paso que todavía no se hubiese visto o a cantar una romanza que no se hubiese oído sobre una letra que no fuese conocida. Es decir, tenían que ser coreógrafos, músicos y compositores para poder pescar en ese lago. Impresionante. Sabiendo hacer todas esas cosas para que iban a perder tiempo pescando, ¿no? Digo. Los juglares que entraban en París en tiempo de San Luis se eximían de los impuestos cantando coplas. Los saltimbanquis también. Creo que tenían que hacer bailar monos delante del recaudador de impuestos, ¿no? Haceme bailar al mono y no pagás los impuestos, le decían los de la FIP. Lindo ir ahora a la FIP y preguntarle, dice, ¿qué quiere que haga con el mono? Bueno, el tipo te dice, elija, o el IVA o hace bailar al mono. En Pontoise, las mujeres, a cambio de no entregar sus cosechas, tenían que golpear los alrededores del castillo de Vantelux, y los golpes eran en realidad para espantar unas ranas espantosas que no dejaban dormir al señor del castillo. Estaban rodeados de agua estos castillos y había unos batracios indestructibles que durante la noche cantaban y cantaban. Bueno, hay una crónica del siglo XIII que hace mención de un viaje a Palestina emprendido del siguiente modo: avanzar 2 pasos y retroceder 1. Un sistema de locomoción que también se utilizaba para pagar impuestos. Te obligaban a ir a pagar, pero caminando 2 pasos y retrocediendo 1. Eran formas de humillación, ¿no? Estaba el impuesto del amigo Felipe de Valois. Felipe el Largo fue el primero de los Valois. Y estableció un impuesto sobre la sal, y fue llamado irónicamente el rey de la ley sálica. ¿Pero por qué? En realidad, ahí hubo un problema de sucesión. De sucesión. Felipe el Hermoso tuvo 3, 4 hijos, fue maldecido por el último maestre de los templarios, Monsieur Jacques de Molay. Jacques de Molay. Mientras ardía en la hoguera, dice, claro, te maldigo a ti y a todos tus descendientes. Iban a reventar como sapos todos, uno tras de otro, y así fue. Fenómeno. El hijo de Luis X, primer sucesor, murió, no se sabe si con garrapiñadas envenenadas o
de un pasmo después de jugar un partido a la pelota. pelota. No, se murió. El otro, viene Carlos, creo que se llama, Carlos, sí. también se murió. Y no tenía más hijos. Mejor dicho, tenía una hija. Tenía una hija que estaba casada con el rey de Inglaterra, casualmente. No me puedo acordar cómo se llamaba la hija de Felipe IV de el Hermoso. Bueno, una chica que se casó con el rey Eduardo III de Inglaterra. Muy bien. Plantagenet todavía son esos. Entonces, fenómeno. Se extingue la familia, no tenía más hijos varones. Y estaba Felipe. Felipe era hijo del hermano de Felipe el Hermoso, se llamaba Carlos de Valois. Ahora bien, algunos decían, la que viene es la hija, claro, que es hija de Felipe el Hermoso. Tenía mucho mejores títulos que Felipe, que era un sobrino. ¿No? Y Felipe invocó la ley de los salios, que decía que ninguna mujer podía ocupar el trono de Francia. Y a esa ley se le llamaba la ley sálica. Pero después, subido al trono, Felipe establece un impuesto fortísimo sobre la sal. Y entonces el pueblo francés decía que esa era la ley sálica, aquella que imponía unos terribles impuestos sobre la sal. De ahí viene también la palabra salario. Etcétera, etcétera. Bueno, este rey Felipe también es el mismo que obligó a un concilio, que en ese tiempo creo que se hacían en Aviñón, a decidirse rápidamente para elegir un papa, tapiándole el lugar donde estaban reunidos, la clausura, diciendo de aquí no sale nadie hasta que no se elija un papa. Pero los tipos no elegían y no elegían. Y entonces, como no se ponían de acuerdo, las casas poderosas o las facciones poderosas se la pasaban bomba mientras tanto. Mientras tanto se la pasaban bomba. Y mujeres. El otro le racionó los alimentos también. Empezó a sentir hambre. Bueno, dice, así iban a estar hasta que no se decía. Entonces eligieron un papa que les pareció por lo menos vulnerable porque estaba enfermo. Había un tipo que decía, yo estoy enfermo. Decimos, vamos a elegir a este, así nos largan. Total va a durar poco y cuando reviente seguimos nuestras discusiones. Y reinó 20 años. Bueno, ese también era Felipe IV. Tenemos que decir que existían en París, según la leyenda popular, hablando de sal, los cuerpos de los reyes eran salados al enterrarlos, y el honor de enterrarlos les correspondía a los transportistas de sal. Entre los marinos esto se usaba también como fin de preservación primero y después como fin simbólico, ¿no? Para las cabezas. Bueno, en París también había impuestos pagados en vino. Estaban las religiosas de Santa Genoveva, la patrona, ¿no?, de la ciudad. Santa Genoveva es la patrona de París. Y estaban obligadas a obsequiarle a los señores todas las bebidas que producían. Bueno, los escándalos que provocaban las borracheras de los más nobles hicieron que el tributo fuera abolido nada menos que por el Papa Inocencio III. En las antiguas universidades se pagaba también un impuesto al rector y a los profesores, y le ofrecían a los maestros guantes, birretes, panes de azúcar, pastelitos. Tanto es así que hasta el siglo XVII existió un impuesto de derecho de examen que conservó el nombre de pastilaria por los pastelitos que se le regalaban en otras épocas a los profes, ¿no? La verdad es que en todas las épocas se detestó a los recaudadores de impuestos. En Francia le daban por adelantado al rey, los recaudadores, una suma global. Había una empresa privada que se dedicaba a cobrar impuestos. Le daban una suma global correspondiente a lo que esperaban recaudar de los contribuyentes. Si sacaban más, se lo quedaban ellos. Y la suma estipulada se la entregaba al rey. El sobrante les pertenecía y, como es lógico, los esfuerzos del recaudador tendían a percibir mucho más de lo que se debía pagar. Por eso eran tan crueles. Como toda tercerización terminó pésimo. Claro. ¿Qué cosa eso de que personas privadas estén involucradas en el cobro de impuestos? En este tiempo que vivimos hoy sería impensable pensar en eso. Sí, ¿a quién se le ocurriría? ¿A quién se le ocurriría una cosa tan
tan tremendamente ofensiva, Claro. como por ejemplo O que que algunos abogados trabajaran para el Estado Nacional embargando a los que no pueden pagar los impuestos y estuvieran más interesados en embargar que no en que vos pagues. Exactamente. Sería una cosa propia de épocas oscuras. Si a quién se le ocurre algo Por así, no suerte, me podría imagino pasar. yo, no lo sé porque desconozco los entresijos del cobro de impuestos, me imagino que ahora no ocurrirá esto. No, de ningún modo, Alejandro, bueno, por favor. Ahí está San Mateo, uno de Claro, los discípulos, claro, un recaudador. que sufrió en carne propia el desprecio de sus contemporáneos porque era recaudador. Siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba su fracaso como militar y quizás pensaba en las hazañas de Don Quijote, era odiado por sus vecinos porque también él era cobrador de impuestos, ¿no? El Quijote fue escrito por un cobrador de impuestos. Y dice Borges, este soldado a sórdidos oficios resignados, ¿no? Sí, está muy bien. Nuestro amigo Luis XIV, el Rey Sol, creó en Francia el impuesto que consiste en el 10% de las ganancias, del diezmo. El diezmo, quizás. Se ve que era un rey tremendo, lo que es un 10% de lo que ganaba, es impensable. Por suerte esos tiempos ya han sido superados. Claro, imagínense, porque la codicia lo llevaría a uno a cobrar, qué sé yo, el 21%. Por Claro, ejemplo. suponete pero aquellos eran reyes absolutistas. Claro. Nosotros tenemos la suerte de la democracia. En 1765 el Parlamento británico sancionó la ley del timbre. A mí siempre me hizo gracia esta ley porque yo cuando era chico creía que eran sanciones aplicadas a los tipos que tocaban el timbre y salían rajando. Parece muy lógico, pero no, eran estampillas que implicaban un impuesto en diarios, folletos, mazo de baraja, bueno, lo que sea. El impuesto incluía desde luego a los americanos todavía dominados por la corona inglesa, ¿no? El impuesto inglés. Y esto irritó mucho a los colonos que se sublevaron y allí en el puerto de Boston una multitud enardecida arrojó al agua el té grabado con impuestos. Sí, vestidos famoso de indios. episodio, el tecito de Boston. Y que revela la locura definitiva de Jorge III, un rey. Exacto, bueno, ahí comenzó la guerra de los colonos contra la metrópoli. Acerca de los impuestos escribió Benjamin Franklin: solo hay dos cosas en la vida de un hombre que son inevitables: la muerte y el vencimiento de los impuestos. Pagamos derechos por una declaración de nacimiento, por una fe de vida. Si nos examinamos o tomamos un diploma, pagamos a sí mismo. Si alquilamos, vendemos, damos, prestamos o hipotecamos, satisfacemos también al fisco. Para casarnos, para una inhumación, para ser tutores, herederos o legatarios, también garpamos. A cada paso el fisco reclama su parte. Bueno, y pensaba en un mundo, Franklin, en donde eso se fuera agudizando. Y tenía razón, sí. El mundo que vino después iba a ser más duro de lo que él suponía, ¿no? Ahora, conforme la metodología de control es más perfecta, las sumas que ingresan a las arcas fiscales son mayores. Y cada vez que vemos una versión de Robin Hood, si hay alguien que se niega a pagar sus impuestos, siente una inevitable simpatía por el evasor fiscal. Por el evasor, claro. Y en rigor de verdad, esas conductas no son nunca heroicas. Y en rigor de verdad, los gobiernos más inclusivos y más democráticos cobran altos impuestos. No altísimos, como para llegar al 21% o al 50%. No, pero altos, pero altos. Una de las constantes en los partidos de derecha, y especialmente entre los republicanos de los Estados Unidos, es la baja de los impuestos, pero no para beneficiar a los campesinos de Robin Hood que veían arrasadas sus cosechas por los cobradores de impuestos, sino para beneficiar a los empresarios, para permitirles prosperar. Y a los millonarios, mucho más específicamente, porque hay, convengamos que también hay que decirlo, dos sistemas tributarios. Unos que son los llamados impuestos progresivos, según los cuales el que más tiene, más paga. No es el caso de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, la secretaria del expresidente George Bush
Junior pagaba mucho más en proporción de su sueldo, pagaba un 40 y pico por ciento de su sueldo contra el 12% que pagaba Bush. Tampoco en rigor de verdad es la situación de la Argentina, no, donde es una asignatura pendiente la creación de un sistema fiscal más justo, y más democrático, ¿no? Más justo, donde los que más tienen realmente más paguen. Exactamente. Estaba pensando que igual es una práctica, Alejandro, que viene como mal parida desde el nombre. Ya cuando uno le dice el impuesto, ya uno sabe que hay alguien que se lo está imponiendo por no suprimir una sílaba y listo. Sería mejor decir el entregado, el donado, el complacer te lo doy y cosas por el estilo. Tributo, que en una época quería decir impuesto, hoy quiere decir cantar igual que un cantante famoso, pero mal. Vio que tributo a Sabina, andan por ahí haciendo cosas muy raras. Bueno, ahí pasa el inspector a cobrar probablemente. El de Sadaic. Están los impuestos como sobornos también. En otro momento de la patria, donde era más desembosado el mitrismo, se sobornaba a los indios con vacas, con ganado, qué sé yo, y después cuando no se les pagaba eso, que era un acuerdo en realidad, se los acusaba de bárbaros porque hacían malores. Pero estaba pensando en una forma de impuesto a la inversa, que es el sistema del potlatch entre algunos monarcas, donde el rey, en vez de ser el que recauda impuestos, es el que garpa. Digo, tampoco funciona. Un día hablaremos del potlatch, que es una curiosidad antropológica de las más extrañas. Y hay una forma circular también de los impuestos, es la última que mencionamos por este lado, digo que es la de aquel hombre que habiendo cometido todos los crímenes que a uno se le pueden ocurrir, asesinato, robo, violación, destrucción de monumentos públicos, solamente pudo caer preso por una evasión de impuestos que nosotros, que Alfonso Capone, nuestro amigo adorador de la ópera. De todos modos... O sea que para eso también sirven las leyes de impuestos, para poder condenar a los delincuentes, a los delincuentes que no se dejan encuadrar por ningún delito. Y hubo una vez, pero entonces digamos que toda esa plata ha sido caprichosamente recaudada, con decisiones arbitrarias, pero hubo otra plata que fue disfrazada, por lo menos aquí en varios lugares de la patria grande, que fue disfrazada de donación. Por ejemplo, lo de las damas mendocinas, que en realidad que donaron fueron 3, y el resto fueron obligadas a pagar lo que ya hablamos con mi amigo Rodrigo Fernández Miranda sobre Güemes, que en algún momento dijo, bueno, ustedes van a donar de buena fe la plata esta que tienen, y la donaban de buena fe con un cuchillo en la garganta. Claro, ese que está ahí me está gustando para que me done. Para que me done. Digo, toda esa plata es la que en algún momento nos hace pensar que si hay una relación entre el que paga y el que cobra, esa guita es la bien pagada. Y la bien pagada es la canción que vamos a escuchar, desde luego está referida a la FIP. Disimulada, ¿no? Porque no te debo. Disimulada, claro, disimulada, porque hay un impuesto a la canción de protesta por los impuestos. Escucharemos a don Miguel de Molina en esta hermosa canción.